Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará, pasará cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojando piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Serbia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le atreverá a pedirle cuentas. Enseguida dijo Abisai a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, con cuán mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjenlo que me maldiga, pues se me ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierte en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte, cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me acerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio a Jesús a lo lejos, se echó a correr y vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos, andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que oían se admiraban. Hermanos, hermanas, esto que hemos escuchado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, por favor. Bien, estamos reunidos ya en este día 29, estamos muy cerca de que termine este primer mes del año. Faltan unos días nada más para terminarlo. Y la palabra de Dios desde ayer, que inició con el Evangelio de San Marcos, nos invita a descubrir que Jesús nos busca para ayudarnos, para liberarnos del mal que nos ata. Y también, si se dan cuenta, o si lo percibieron, el mal que nos ata no nos permite recibir o acceder a las cosas de Dios. Pero a mí, en lo personal, dos cosas me llaman la atención, dos cosas. Primero, la capacidad o la fortaleza humana. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes escucharon con atención, y pues es lo que más llama, la cantidad de demonios que tenía esta persona.
Dice, somos legión, que significa muchos. Legión se utilizaba, es una frase para indicar la parte o la composición de un ejército, pues. La legión, acuérdense que es no uno, no dos, sino son muchísimos, pues. Y a mí me llama la atención la capacidad que tenemos las personas, esa capacidad extraordinaria de contener o de guardar o de recibir las cosas que vivimos. No sé cómo llamarlo, si aguante, soporte, aunque algunas mujeres, como dicen, es mi cruz, dice, por todo lo que pasa, por todo lo que sufre. Aunque a veces llega el momento de que ese mal que vamos guardando se convierte, mínimo se convierte ¿en qué se convierte? En costumbre, puede ser que sí. Se convierte en tristeza. Y la tristeza no permite que accedamos a las cosas de Dios. Tristeza, melancolía, o como decimos aquí en Oaxaca, se ve tu cara marchita, dice. Le hace falta algo, pues. Y es que hemos recibido o estamos aguantando tantas cosas en nosotros que, repito, a mí eso me llama la atención, pues, como un pecado, otro más para acá, más para allá, y lo guardamos, pues, y lo vamos guardando. E inclusive algunos se acercan a la confesión y dicen, este pecado me lo guardo, este pecado me lo llevo a la tumba, pues. Y si se dan cuenta, desde ayer les decía, y hoy Jesús nos invita a que confiemos en Él, a que confiemos en su misericordia. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la primera lectura que escuchamos, el rey David nos enseña eso, pues. Podríamos decir, el pecado más grande de David, o del rey David, fue educar mal a su hijo, Absalón, que ahora venía en contra de él. Venía con un ejército para tratar de matar a su papá. Imagínense. Y David hubiera dicho, no, pues matamos a mi hijo. Dijo, no, voy a hacer penitencia, voy a reconocer que me equivoqué, voy a reconocer que está mal y me quedo en las manos de Dios. No vamos a luchar contra Absalón, no vamos a luchar contra mi hijo, no lo vamos a matar. Y empezó a hacer penitencia. La penitencia es reconocer muchas veces no solamente el pecado que hemos hecho, sino darnos cuenta de que estamos viviendo de una manera triste, pues. ¿Y a qué nos lleva la tristeza? Van a pensar que es un comercial, pues, pero ¿saben qué nos quita la tristeza? ¿Alguien ha visto qué se tiene que hacer, aparte de ir a ver al doctor? ¿Qué se hace para irnos quitando esa tristeza? Oración, dicen, ojalá fuera oración, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Más fuerte, aquí lo dijo. Algunos toman, dice otros no, nomás algunos. Y no toman un poquito, toman un mucho. Algunos, cuando ustedes conozcan una persona alcohólica, o que tiene problemas del alcohol, es que no ha podido contener lo que tiene en su corazón. Una parte pensamos que lo que tenemos dentro se va a controlar con el alcohol. O como se dice de broma, y aún así lo vivimos, bueno, no se va a controlar, no se me va a quitar, pero un ratito se me va a olvidar. Y como la frase que dice, y es una frase de broma, pues, tómate una, tómate dos, tómate tres, no te vas a curar, pero siquiera se te va a olvidar un rato. Y así lo hacen, aquí lo dijeron y es cierto. Las personas cuando están tristes, cuando están llenas de esas cosas, dicen, con una copa de licor para todo mal y para todo bien. Y parece que estamos haciendo un comercial, pues. Sí, y nos da risa porque decimos, pues sí es cierto, ¿no? Y pensamos que se nos va a quitar, pero no se nos quita. Y decimos,
ya se volvió un alcohólico y lo señalamos y no nos damos cuenta por las que está pasando, pues. ¿Qué otra cosa hacemos aparte del alcohol? Comer, pues sí, entramos en depresión, nos estresamos, pero eso todavía no afecta mucho. Lo que afecta mucho y lo podemos descubrir es que nos llenamos o estamos llenos de ese mal y se convierte en resentimiento que nos lleva al odio. Y todo lo que vemos pasa por nuestro escáner de odio y a todo mundo tratamos mal. Porque decimos, yo estoy mal, estoy lleno de mal y también quiero que tú participes de lo que yo tengo. Y a veces no nos ponemos a pensar que la resistencia o la capacidad de la persona humana termina o va a terminar con nuestra vida. Hoy, en esta parte del Evangelio que hemos escuchado, Jesús quiere liberarnos, pero no solamente el hecho de liberarnos por liberarnos, sino para que podamos descubrir, para que podamos sentir y para que podamos vivir las cosas de Dios. Pero a veces no queremos, porque como decían hace rato por acá, porque nos hemos acostumbrado. Y podemos decir también de broma, ¿qué voy a hacer cuando ya no tenga mis demonios adentro? Me van a decir, ¿y ahora qué te pasó? Te acabo de insultar, ¿por qué no me contestas? O como pasa en las redes sociales, la están pasando ahorita, lo pueden ver en algunos momentos, no sé cómo es que aparece, pero personas que quieren pelearse con su pareja o con su esposo, con su familia, y alguien no le contesta y dice, ah, ¿verdad que quieres pelear? Sí, entonces dice, ve y regresa, y se empiezan a pelear y dice, ay, me hacía falta pelear. La resistencia humana nos lleva a un límite, pero antes de terminar en ese límite de nuestra vida, desgraciadamente o tristemente, contagiamos o contaminamos a los demás. En el Evangelio de San Marcos, si ustedes lo escucharon con atención, algo que inicia Jesús es ir en busca de el que está enfermo. Y aunque aquí lo menciona de una manera muy simple, muy sencilla, el endemoniado o el que está lleno de demonios se acerca a Jesús. Y si ustedes lo escucharon, habla así en primera persona porque habla de la persona. Aquí dice, cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr y vino a postrarse ante él y le gritó con voz en cuello, ¿qué quieres tú? Conmigo, dice. Hubiera dicho, ¿qué quieres tú con nosotros? Como han dicho los demonios. Entonces, esto que estamos escuchando es, tal vez no de manera muy clara o implícita, el hombre le está pidiendo que sea liberado. Tenemos que darnos cuenta de lo que somos y lo que tenemos y pedirle a Dios que nos libere. Y la liberación no es solamente por sanar. Veamos las consecuencias de sanar. Significa descubrir algo tan hermoso que es, dice, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Y ya empieza. Le mandó a los espíritus y les preguntó cuántos eran, y somos legión porque somos muchos. Y empieza un diálogo de Jesús con el mal y le dice, queremos meternos en esos cerdos. Los demonios se meten en los cerdos, que eran 2000, por eso les hablaba de la resistencia de la persona humana. Y el final de esta parte o de esta sección del Evangelio, ¿en qué termina? Sí, no, antes, un poquito antes, Jesús libera a esta persona y se encuentra en su sano juicio, como dice, vestido, recuperó su dignidad, recuperó su forma de ser, recuperó su persona humana. ¿Y qué sigue? Dice,
Exacto, más fuerte. ¿Qué significa? Que la familia es, ¿cómo le llamaríamos así? El que tiene que testificar nuestro cambio. Porque aquí vamos a decir, me confesé, estoy liberado, estoy liberada. Quiero convertirme en servidor de Dios, quiero convertirme en seguidor de Dios. Y Dios te dice, ve a tu casa y diles a tu familia lo generoso y lo bueno que ha sido Dios contigo. Porque quien testifica nuestro cambio es nuestra familia. Porque como ayer decía, este hombre habla con autoridad, no como los fariseos, porque a los fariseos ya los conocían, porque nuestra familia nos conoce. Nuestra familia nos conoce y sabe cuando movemos un ojo o cuando no lo movemos, ¿por qué lo movemos? Nos conoce y van a testificar nuestro verdadero cambio, nuestra verdadera conversión. Y cuando realmente nos hemos convertido, iniciamos a hacer algo que ni siquiera se lo pidió Dios, ni siquiera se lo pidió Jesús, de anunciarle a los demás lo que Dios ha hecho con su vida, que es anunciar con nuestra propia vida la presencia de Dios en nosotros. Porque a veces es difícil, porque a veces estamos llenos de muchas cosas buenas, pero no descubrimos la presencia de Dios y no lo anunciamos a los demás y no lo anunciamos con nuestras vidas. Que el Dios de la vida a ustedes, todos, los siga bendiciendo y les permita testificar con sus obras, con sus actos, la presencia de Dios en ustedes, en su vida y en su corazón.